Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Conversando sobre Agustinos y sus obras. En nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Museo Virreinal de Acolman, les agradecemos su presencia. Hoy nos complace que nos acompañe la doctora Celia Kusen. Ella nos acompaña desde Santiago de Chile y me voy a permitir brevemente leer su currículum, no sin antes agradecerle nuevamente que hoy nos acompañe. Ella es, desde 2004, profesora asistente del Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. De 2002 a 2004 fue visitante del programa de doctorado del Departamento de Ciencias Históricas de la misma facultad y de la misma universidad. Es doctora en Historia por la Universidad de Pensilvania de Filadelfia, Estados Unidos, y bachiller también de Artes en Relaciones Internacionales y Economía con honores de la Universidad de Stanford. Ha publicado La vida de Fray Martín de Porres, de la Universidad de Cambridge. Ha sido editora de Huellas de África en América, Perspectivas para Chile, coeditora del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, Mentalidades y Representaciones desde América. Ha tenido un buen número de artículos publicados ya, entre ellos El paso de los negros por la historia de Chile, en Cuadernos de Historia de 2006, La ardua tarea de ser libre, Manutención e integración de los negros en Santiago de Chile, en Huellas de África en América, Iconografías de un santo mulato, Lima, siglos XVII al XVIII, La búsqueda de los ancestros sagrados en Perú colonial, en Revista de Historia Indígena, Raza y Santidad en el culto a Fray Martín de Porres, Estudios Coloniales, es el nombre de la revista, publicado en 2004, y bueno, ha tenido el desarrollo de algunos proyectos de investigación, como el proyecto Fondesit, Evangelizar al Negro en Santiago de Chile y Lima, Perú. Ha presentado en congresos y coloquios cofradías y evangelización de negros en Lima, Perú y Santiago de Chile en el siglo XVII. En el coloquio universitario Roma, el Mediterráneo de las tres regiones, identidad, conflictos e idiosincrasia, que me parece que eso es hibridación. Bueno, no, es decir, religiosidad de los negros libres en Chile a través de los testamentos, en fin, y un sinnúmero más de artículos en los que la doctora ha participado. Y hoy, pues bueno, nos va a hablar sobre una investigación que ha realizado, que es la Cofradía de Mulatos y Naturales de Nuestra Señora de la Candelaria del Templo de San Agustín en Santiago de Chile durante el siglo XVII. Pues nuevamente, doctora Kusen, le agradezco muchísimo que hoy nos esté acompañando y le cedo los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y gracias, doctora Elena González, por esta invitación a estar con ustedes en el Museo Virreinal de Acolman, hablando de la historia de la Orden Agustina en América. Y yo que estoy, como ella les ha comentado, de profesora en la Universidad de Chile, me ha tocado hacer algunas investigaciones que tienen que ver justamente con los agustinos en esta ciudad de Santiago. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. Voy a hablarles hoy día de una investigación que he venido desarrollando hace ya varios años, que tiene que ver con una cofradía de mulatos y naturales, o sea, personas afrodescendientes e indígenas, en la ciudad de Santiago de Chile en el siglo XVII. Esta cofradía está ubicada en el convento de los agustinos en Santiago de Chile. Por lo tanto, se llama Nuestra Señora de la Candelaria del Templo de San Agustín de Santiago de Chile. Bueno, yo quería conversarles un poco de que
lo que hemos ido descubriendo últimamente es la gran relevancia de la población afrodescendiente en Chile. Chile no es un país asociado con la esclavitud de plantación, de hecho eso no es la forma que se dio la esclavitud aquí, pero sí había muchos afrodescendientes en la época colonial, por toda la época colonial, una realidad que es bastante ignorada incluso en Chile. Y entonces, como para presentarles un pequeño contexto antes de entrar a hablar de la cofradía misma, quería comentarles que los afrodescendientes en Chile llegaron con la misma conquista. Participaron como auxiliares de guerra al lado de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, que fueron las figuras españolas clave en lo que era la invasión y luego las guerras contra la población indígena en Chile. Entonces, estos sujetos africanos, mulatos, algunos nativos de América, que lucharon al lado de los españoles, llegaron a ocupar lugares muy importantes en la estima de los españoles. Fueron considerados soldados muy leales, muy bravos, y por lo tanto, algunos de ellos, 5 de ellos de hecho, recibieron el mayor honor que la corona española podía otorgar, que es la encomienda. 5 entonces hombres afrodescendientes, algunos esclavizados, otros no, recibieron la encomienda en Chile, porque Chile era un lugar de un conflicto prolongado con los indígenas y ellos participaron entonces no solo en la conquista, sino en estas guerras que continuaban. Entonces, tenemos una primera generación, ¿no?, originaria de Chile, muy luego en el siglo XVI. Los hijos que nacen de estos auxiliares y también personas de servicio que llegan con el aparato administrativo colonial, ellos suelen ser artesanos, sirvientes en casas. Muchos de ellos son asentados con algún maestro para aprender un oficio y muchos consiguen su libertad de una forma u otra. Entonces, en el siglo XVI, para resumir, en Santiago tenemos una población afrodescendiente no muy grande, pero sí muy asociada a la vida militar, a la conquista militar de esta zona, de los honores recibidos como soldados. Y ellos además son asociados con los oficios y muchos logran su libertad. Estas circunstancias cambian levemente en 1580 con la unión de las coronas, que permite que el continente hispanoamericano empiece a recibir grandes cantidades de personas africanas esclavizadas. Por la unión de las dos coronas, los portugueses siendo los que mayor acceso tienen a la capacidad de esclavizar y comprar esclavos en la costa de África. Y por lo tanto, en Chile empiezan a llegar cantidades de esclavizados afroamericanos o africanos, mejor dicho, para reemplazar la población indígena que, tal como en otras partes, es muy golpeada por las enfermedades. Entonces, ahí tenemos una segunda ola de afrodescendientes o africanos que llegan a esta ciudad de 1580, 1600 hasta 1640. Recibimos aquí entonces importantes números de africanos que ya no se asocian con la conquista, no son auxiliares militares, sino llegan en cadenas, son africanos que no manejan ni el castellano ni la fe católica. Entonces, tenemos tal vez, y es mi hipótesis, dos poblaciones afrodescendientes muy distintas. Eso entonces es solo como un contexto para entender la formación de la cofradía de la cual les voy a hablar. Algunas cifras: en Santiago, 25% de los niños bautizados entre 1660 y 1670 son descritos por los curas como pardo, parda, negro, negra o mulato, mulata. Y por lo tanto, ahí se ve el impacto de este flujo de africanos a la ciudad.
Y es algo que continúa en el siglo XVIII, cuando tenemos en un momento dado, 77, 78, 12% de todos los niños bautizados en Santiago han nacido en condición de esclavitud. Y finalmente, por otros estudios que hemos hecho para constatar la esclavitud en Chile, un tema que no había estado muy estudiado, encontramos que en un lapso de 60 años contamos con 4.556 hombres, mujeres y niños comprados y vendidos en la Plaza de Santiago, en el mercado local. Otro indicio, entonces, de la importancia de esta población afrodescendiente, del cual hoy en día no queda registro, no queda memoria tampoco. Y en eso pienso tal vez iluminar esa situación y ese resultado en esta conferencia. Bueno, esta es la portada del libro que publiqué hace 2 años, que es la transcripción de un texto muy largo y muy único, sobre todo en el contexto chileno, donde no contamos con muchos documentos hablando de las acciones, las actividades sociales de la población subalterna, sobre todo los africanos. Se trata de un documento, aquí está la primera foja, ubicada en este momento en la Catedral de Santiago, pero que fue durante muchos años archivado por los agustinos. Es un documento de 200 fojas que fue preservado de una forma muy, que hacía su uso muy difícil. Las fojas habían estado obviamente desordenadas y luego juntadas para formar un solo documento cosido a los lados. Entonces, este documento había que no solo transcribirlo, sino ordenarlo según, de forma cronológica y también en la forma temática para poder ocuparlo. Entonces, eso fue el desafío que tuvimos. Y el documento ahora está publicado y está con 4 acápites. El primero es el libro de actas de los que ingresan y las constituciones de la cofradía. Luego vienen los ingresos, un registro de los montos de plata que llegan a la cofradía. Luego vienen los gastos y finalmente algunas fojas hablan de los bienes, el inventario de la cofradía en ciertos momentos. Es un documento riquísimo porque nos permite entender cómo ellos se representaban frente a las autoridades, un poco de lo que voy a hablar hoy día, cómo ellos también formaban una comunidad, la vida material devocional de la época, las compras, las avocaciones de la Virgen que ellos veneraba, y en general habla de muchas personas comunes y corrientes, subalternas, de la época colonial en Santiago y nos permite entender algo más de su vida y sus formas de sociabilidad. Entonces, ese es el documento que ahora está disponible de forma publicada. Bueno, para contarle entonces un poco la historia de esta cofradía. En 1606, 4 hombres, todos ellos llamados, descritos como morenos o mulatos, se acercaron a los agustinos de Santiago, una de las órdenes regulares que llegaron aquí en el siglo XVI, pero quienes en ese momento no contaban todavía con todo su convento terminado, habían llevado una década nomás en la ciudad, estaban construyendo su templo y tenían en ese momento solo 2 cofradías, una de españoles y otra de naturales. Y entonces este grupo de 4 hombres se acercó a los frailes agustinos para pedirle permiso de establecer en el convento una cofradía a Nuestra Señora de la Candelaria. Estas son representaciones de la iglesia actual. Nosotros
En Chile, tal como ustedes en México, sufrimos muchos temblores y por lo tanto las construcciones originales no están en pie todavía. Pero entonces los frailes agustinos, por supuesto, dieron la bienvenida a estas personas que querían establecer su cofradía. Ustedes sabrán que una cofradía es una agrupación de laicos que se junta para venerar a un santo patrón, en este caso la Santa María, la Virgen de la Candelaria, y también para cuidar de las necesidades materiales y sobre todo espirituales de los cofrades, de pagar misas cuando se morían, de asistir a las misas de los difuntos, de juntar limosnas en la ciudad para costear las actividades de ellos, que por ejemplo incluían eso de salir en procesión durante Semana Santa. Salían ellos con la túnica de flagelantes en el martes de Semana Santa, esta cofradía, y también ellos celebraban la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que ella es la representación de la purificación de la Virgen María en el templo 40 días después del nacimiento de Cristo. Bueno, y ellos entonces participaban en estas actividades y también en fiestas cívicas de la ciudad misma y por supuesto la celebración de San Agustín, el patrón del templo donde tenían ubicado su cofradía. Bueno, uno dice, ¿por qué la Candelaria? La Virgen de la Candelaria es la patrona de las Islas Canarias, ya lo era en esta época, y es posible que los integrantes de la cofradía eligieran a ella por un conocimiento que circulaba en ese momento, porque muchos de los que venían a la colonia pasaban, ¿no?, por la isla Canarias. Pero también es posible que ellas conocieran la Virgen a través de los mismos agustinos y de su imagen establecida de la Virgen de Candelaria en el lago Titicaca. Es una imagen que ustedes ven aquí. Esta es la de la imagen izquierda, esculpida por Tito Yupanqui, un indígena de la zona de Titicaca, en 1583. Y según la leyenda, ella se veía, esta escultura originalmente era muy tosca, muy poco bonita, pero milagrosamente ella se transformó y ahora tenemos esta versión de la Candelaria mucho más bonita y está ella en este santuario que fue administrado por los agustinos en el sitio de un antiguo santuario a la luna prehispánico. Y a la derecha tenemos otra imagen de la Virgen de la Candelaria que es de yeso pintado, y esto es ubicado en un museo hoy en día en La Serena, Chile. Y ahí se ve que típicamente la Virgen de la Candelaria tiene en su mano derecho una vela que representa la pureza, la iluminación y la fiesta de la Candelaria. Y luego en su brazo izquierdo ella sostiene el niño Jesús. Es una versión de la Virgen de la Concepción, ustedes se dan cuenta porque está pisando la luna creciente. Bueno, esta cofradía fue entonces propuesta, según la historia, por los morenos, 4 hombres morenos. Pero la verdad es que ellos pidieron desde el primer momento hacer una cofradía mixta entre ellos, los mulatos, y los indígenas o naturales cusqueños. Había en Santiago, en el momento de la fundación de la cofradía, una gran población de indígenas que habían también acompañado a los conquistadores a Santiago. Ellos, tal como los afrodescendientes que eran auxiliares,
se sentían también muy ligados a esta nueva conquista, esta incursión en Chile. Se sentían foráneos, se describían incluso los indígenas como cuscos. No todos eran de Cusco, muchos sí lo eran, de los Andes, algunos eran de otros lugares, pero no eran locales, no eran mapuches de la zona central. Entonces ellos, con estos afrodescendientes que se asociaban con la conquista misma y no con los bozales africanos recién llegando, tomaron la decisión en 1606 de formar su propia cofradía. Es entonces, creo yo, un lugar donde ellos querían mostrar su integración simbólica al mundo hispano-criollo, siendo muy católicos, siendo además personas de lengua española, personas que manejaban los oficios españoles, ¿no? Estaban describiendo su identidad, formulando una identidad como mulatos y como naturales, como parte de una pertenencia social a la orden santiaguino. Pero al mismo tiempo, creo yo, querían distinguirse de los indígenas de la zona y también de los africanos recién llegando a Santiago, quienes no manejaban los códigos hispano-criollos, católicos, militares, ni sociales. Eso es un poco lo que yo creo es el origen de esta cofradía, de distinción. Bueno, Santiago es un lugar muy pequeño en este momento, cuenta con 2.000 habitantes solamente, casi 70% son indígenas, 20% son españoles y el resto son mulatos y negros, o sea, una población muy pequeña, afrodescendiente, justo en los albores del siglo XVII, antes de que empiecen a llegar de verdad olas grandes de estos bozales africanos. La estructura de la cofradía es también muy particular e interesante por otra razón. No solo es compuesta por naturales cusqueños y también estos afrodescendientes, descendientes de los primeros auxiliares negros, sino también tiene 2 listas de oficiales para cada etnia. O sea, los naturales tienen una lista de oficiales, mayordomo, procurador, alcalde, que son naturales y elegidos por los oficiales mayores, los 24. Pero también tiene una lista de mujeres naturales que sirven en cargos importantes también. Por otro lado, los mulatos también eligen sus propios oficiales cada año en la primera semana de enero, y también tienen una lista de oficiales mulatas, mujeres. Y entonces tenemos esta cofradía con su estructura compleja, tanto en términos de género como de términos étnicos. Bueno, los agustinos entonces, para volver un poco a ellos, ¿por qué este grupo de personas había acudido a ellos? En ese momento, el obispo de Santiago, Juan Pérez de Espinosa, era un agustino, y también sus 3 predecesores habían sido agustinos. Ellos jugaron un papel muy importante en la fundación religiosa de la primera, o sea, la ciudad de Santiago. Bueno, estos documentos, aquí tenemos las cuentas, los gastos del año 1648, para tomar una hoja cualquiera, y ustedes ahí ven entonces lo que compraron, lo que tuvieran que costear. Entre los gastos más comunes eran la contratación de músicos para acompañarlos en las fiestas, tamboreros, por ejemplo, o otros que tocaban chirimías, un instrumento indígena. También pagaban a carpinteros a armar andas para portar la imagen de la Virgen. También tenían que comprar telas, sedas de la China, incluyendo
también compraban maderas locales y otro tipo de herramientas para armar sus altares. Y uno de los gastos más importantes es el cirio para hacer velas. De hecho, cuando uno se hacía socio, cofre de la cofradía, tenía que pagar una vela y 6 reales. O sea, eso era el costo de entrar. Y las velas se guardaban en el baúl de la cofradía. Era un producto muy importante, producido, yo creo, en Chile, siempre por cebo, no de cera. La cera era mucho más cara. Y en el caso de esta cofradía, y revisando las cuentas, encontramos que ellos pagaban a una mujer a fabricar estos cirios. No conozco mucho sobre la historia de la iluminación en la época colonial. Me parece muy interesante ver si tal vez la laboriosa tarea de hacer velas le recaía más bien a las mujeres que los hombres. Era algo que se podía hacer en casa. Y me gustaría saber si se importaba algunas ceras en algunos casos. O sea, este documento, para darle ese pequeño ejemplo, demuestra muchas posibilidades de investigación sobre la construcción concreta de la devoción y la construcción también como forma de construir comunidad, de demostrar la devoción y de ofrecer esa labor y esos gastos, ¿no es cierto?, a el reino espiritual, ¿no? De ir participando a través de todas estas actividades en una comunidad católica espiritual. Bueno, en esta cofradía sí había algunos conflictos que quisiera mencionar. En 1633, o sea, ya más de una generación después de su fundación, surgió la duda si podían y si debían admitir a los cargos altos a personas esclavizadas. La cofradía contenía siempre esclavos, esclavas y personas libres. Pero en ese año la pregunta era si de verdad convenía seguir nombrando esclavizados como oficiales. Y finalmente se tomó la decisión de que sí, si eran de buen comportamiento, si eran honorables, y en el fondo sí se sabía que no iban a quedarse con algunas de las propiedades de la cofradía. Los mayordomos al final tenían siempre que rendir cuentas de los gastos de su periodo y asegurarle a la comunidad de que todas las cuentas estaban en orden y no faltaba nada. Y yo creo que es posible que en cuanto a los esclavizados, la preocupación era por si ellos se iban a quedar con algunos de los bienes posiblemente para comprar su propia libertad, ¿no? Tenían tal vez un incentivo mayor para que la gente dudara de ellos. Sin embargo, quedó posible que ellos fueran oficiales. Y luego, un par de años más, hubo un conflicto con los agustinos y la cofradía pidió que por favor redujeran la cuota que había que pagar por misa. Las órdenes religiosas, por supuesto, tenían su tabla de tarifas y había una tarifa para misas de difuntos. Entonces ellos ahí presentan esta idea de que por favor se reduzca esa tarifa, cosa que sí se logra. Y en 1643 pasa algo interesante en Santiago de Chile, se establece la milicia de pardos. También hay una milicia de indígenas. Estas son milicias que no están activamente involucradas en la protección de la colonia contra las incursiones de piratas, de los corsarios ingleses y holandeses que atacaban la costa pacífica en el siglo XVII. Más bien ellos, en vez de ir a la costa, a Valparaíso, para proteger, se quedaban en Santiago y estaban encargados de cumplir con actividades bastante humildes, limpiar las acequias, construir ciertas obras públicas e incluso fueron llevados a las caleras
para sacar cal para el uso de la construcción de un templo jesuita en la ciudad y en el campo, y otras actividades. No solo eso, ellos también fueron encargados de ir a justiciar, o sea, castigar a ciertos indígenas rebeldes, mapuches, de la zona, de custodiarlos detenidos hacia la plaza de su ejecución y luego de llevar los pedazos, las cabezas de las personas ya ahorcadas a lugares públicos para su exhibición. Esa es una tarea que le tocó a los esclavizados, o sea, los afrodescendientes milicianos. Entonces, imagínense, no es una tarea muy agradable, pero era parte de las actividades encargadas a ellos. Y justamente en 1636, aquí está la imagen, no, 1643, estos pardos y los indígenas también, miembros de la cofradía, empiezan a firmar con títulos militares. El capitán, ahí se ve arriba, el capitán Simón de Soto, el capitán Juan, el capitán, son todos capitanes, y el alférez, o sea, todos los 24 oficiales votantes de la cofradía, tanto por los indígenas como por los afrodescendientes, empiezan a usar ese título militar. Yo creo que eso nos demuestra la sensación que tenían ellos de estar aportando a este imperio español, de sentirse parte del imperio español y de los valores españoles militares, y tal vez también es una alusión a su descendencia de estos militares que participaron en la conquista un siglo antes. Sin embargo, en 1683 se produce un grave problema con la Real Audiencia de Santiago. Los afrodescendientes, muchos de ellos participantes en esta cofradía, reclaman de que la Real Audiencia le está cobrando tributo como si fueran indígenas. Ahora, el rey español había establecido que los negros libres sí tenían que pagar tributo. Parece que esa obligación no estaba cumplida en muchos lugares, era letra muerta en muchas partes. Aquí en Santiago, los africanos, los afrodescendientes, se quejaron y presentaron en su queja frente a la Real Audiencia las razones por las cuales sentían que no deben pagar el tributo. Sentían que como habían participado como militares, milicianos, habían ganado un cierto lugar, una cierta estimación en la sociedad. Y en ese documento es donde ellos describen todas las actividades que han realizado. Tal vez la peor de ellas fue justamente trabajar en la mina Las Caleras, porque la cal, como sabemos, quema la piel. Supuestamente, según ellos, incluso algunas personas murieron en esa labor. Y entonces sienten que de verdad han aportado y no deben estar pagando tributos como si fueran indígenas y no parte del aparato real, imperial. Lo llaman un ataque contra su dignidad y sus derechos. Bueno, esta cofradía, el último documento o foja de este documento del libro de la cofradía tiene fecha 1676. Y lo que he visto es que la cofradía es mencionada en el siglo XVIII, principios del XVIII, solo un par de veces en testamentos de pardos, que ellos declaran ahí en el último testamento de que sí son miembros cofrades de la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria en San Agustín. Después desaparece esta cofradía. Ahora, lo que yo
asevero es que esta cofradía fue un lugar donde tanto la población indígena extranjera, digamos, como los afrodescendientes originales del Reino de Chile querían establecerse como un grupo hispano, un grupo integrado, un grupo que manejaba los símbolos, las prácticas, los valores del mundo hispano-criollo. Era un lugar para una integración simbólica y también un lugar donde podían ellos afirmar sus identidades, vivir según esas identidades, esperando una aceptación social de ellos como de una cierta identidad afrodescendiente o cusqueño, pero a la vez parte del cuerpo grande, ¿no?, social de la ciudad. Creían, sostengo yo, de que podían sentirse confirmados en esas identidades en ese momento y en ese lugar. Sin embargo, como el caso frente a la Real Audiencia indica, esa aceptación fue rechazada. Al final del caso, la Real Audiencia indica que no les importa todas las acciones de estos afrodescendientes a favor de la protección de la ciudad. No mencionan sus sus participaciones en las procesiones de Semana Santa, etc., sino que los niegan esa equivalencia y indican que deben pagar tributo. ¿Cuál es la reacción? En el siglo XVIII, la población afrodescendiente empieza a mezclarse cada vez más con los mestizos, los indígenas, incluso con los españoles de la ciudad. Ya no hacen referencia a su identidad como mulato o como pardo, y empiezan un largo y habrá sido doloroso proceso de dejar atrás esa identificación con la expansión del imperio español y su rol en el siglo XVI, su adscripción al catolicismo como católicos devotos en el siglo XVII, porque esas acciones no les habían brindado frutos, los frutos esperados. Por lo tanto, dejan esa identidad corporativa y ahí se integran ya a través del matrimonio en la sociedad chilena. Es ahí cuando se pierde de vista esta población. Empieza a ser muy difícil ubicar a esas personas. Sigue existiendo la milicia de pardos, es verdad, pero sin embargo no es algo que todos quieren hacer. Mucha gente reclama que no quieren participar cuando son llamados a integrar las filas de esta milicia. Entonces, eso es un poco mi lectura de por qué los afrodescendientes más o menos desaparecen de vista en Santiago. Es porque nadie quiere reconocerlos como personas de una identidad distinta, pero integrada en la sociedad santiaguina. Así que con eso, a ver qué más tengo aquí para mostrarles. Bueno, aquí está la imagen muy conocida de Huamán Poma, cronista peruano, donde él demuestra cómo es la conquista, ¿no? Y con el auxiliar afro arriba del caballo, usando un sombrero a lo español, vestido a lo español, y con una espada, o sé que lo que es parece espada, en la mano. O sea, se indica ahí ese rango, ese honor con la cual consideraban esa primera generación de afrodescendientes. Un honor y una consideración que se perdió con el transcurso de la colonia en Santiago. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctora. Si entre los asistentes desean realizar alguna pregunta, levanten la mano o a través del chat. Si no,
si no pueden hacerla de viva voz. Y bueno, en lo que se animan a hacer preguntas, pues es interesante, doctora, ver también, evidentemente, pues todos estos conceptos que de una u otra forma resultaron también ser parte de las leyes, que en los diversos virreinatos en América, pues se utilicen los mismos términos, ¿no? Como para mencionar a mulatos, pardos, que quizá algunos de quienes están aquí sean más, hayan seguido más esa investigación sobre los afrodescendientes en el virreinato de la Nueva España o de Nueva Galicia. Pero sí, ¿no? Es interesante esta parte que no se utiliza términos distintos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el priorato de Acolman, si bien no hemos profundizado en el estudio de la feligresía, sí tenemos algunos libros que hablan de las castas, ¿no? Entonces, sí, por ahí, en una ojeada que hemos visto, pues hay mulatos, ¿no? Están registrados como tal, que es como la asignación general que se le da aquí, por lo menos a la población inmediata. Lamentablemente no tenemos información de cofradías. Y ¿cómo accionaba esta cofradía? No sé si en el documento que usted está investigando, que investigó para esta charla, como que aparezcan un poco más estas relaciones con otras cofradías, con los mismos frailes agustinos. ¿Cómo era esta relación? No sé si pueda tener información al respecto. Sí, son dos cosas que yo puedo mencionar. Primero, la cofradía participaba con las otras cofradías de la ciudad en estas procesiones. Estaban ellos asignados un día en el cual tenían que procesar. Las cofradías de élite siempre tenían las mejores fechas, ¿no? Como Viernes Santo, y ellos tenían que salir el martes. Resulta que al final del documento, incluso el último documento de 1676, habla precisamente de cómo no quieren salir más algunos cofrades en la procesión de sangre. Y sabemos por las historias de las cofradías en otros lugares de que muchas veces las cofradías de élite querían vestirse participando con grupos de otras etnias. Y entonces había muchas veces estas discusiones de que no queremos participar con ellos o no queremos estar asignados a un cierto día, obligados a estar con un grupo u otro. O sea, yo creo que las relaciones no eran siempre muy favorables, es lo que un poco estoy diciendo, ¿no? Que la élite usaba estas cofradías también para distinguirse ellos de los grupos subalternos distintos. Entonces resaltaban su blancura al lado de esta cofradía afro. Lo otro que quería decir en ese sentido es que los jesuitas, más o menos en la misma fecha, 1603, fundaron una cofradía para bozales, para africanos recién llegados. Y ellos en la ciudad de Santiago tenían que presentar el 6 de enero todos los años, en la Pascua de los Reyes, una pelea entre dos grupos de ellos, de africanos, vestidos a su usanza, con arcos y flechas, una pequeña guerra para ver quién era entre ellos el soberano. Pero durante esta pelea ritual, se dan cuenta que están en presencia del niño Jesús y que Él es el rey soberano verdadero. Entonces dejan de lado su arco y flecha y van y entregan su reverencia a Jesús. Y yo creo que, bueno, y las descripciones son de que estos africanos hacían ruidos terribles, estrepitosos, son descritos como personas un poco bárbaras, ¿no? Que en algún momento se dan cuenta que Jesús sí es su Señor. Creo que la cofradía entonces de la Candelaria precisamente quería distinguirse de ellos, ¿no? Nosotros no hacemos ruidos horrendos. Nosotros sabemos cómo se debe funcionar, cómo somos los católicos. Entonces,
siento que en ese mundo donde nos contamos con muchos documentos, tampoco aquí en Santiago, pero que es siempre una lucha, ¿no? De cómo posicionarte más arriba, más abajo y de quién. Y eso, bueno, es el mundo del barroco. Somos todo parte de un mismo cuerpo, pero cada uno tiene su lugar distinto. Y en términos de los agustinos, lo que yo he encontrado en el libro es que la imagen de la Virgen de la Candelaria fue esculpida por un miembro de la orden religiosa agustina, a quien pagaron por la imagen, ¿no? O sea, le encargaron o él se encargó o algo, pero la imagen que más reverenciaba era la versión de un fraile, ¿no? Eso es interesante pensando que en Perú, indígena reverenciaban una cultura hecha por un indígena. Pero en Chile, por lo menos aquí, era de un fraile. Y en la iglesia de los agustinos había un altar a San Nicolás Tolentino, había uno a San Agustín, yo creo Nuestra Señora de la Gracia. No había un altar a la Señora Candelaria. Entonces no era o sea, estoy con la duda de cómo surgió. Tal vez porque ese escultor fue uno de las personas que les animaban, ¿no? Elegir precisamente esa devoción. Y finalmente, hablando de los términos, es un tema fascinante para América Latina, ¿no? De cómo cada lugar ocupaba los términos de distintas formas. Ustedes en México que tienen una riqueza increíble, cultural y por lo tanto documental, y comparado con Chile, 2.000 personas en 1.600, o sea, es un villorio, ¿no? Pero ustedes usan y usaban otros términos, tal vez que nosotros. En Chile estoy ya convencida de que el término mulato no se asociaba con una condición biológica, sino era la forma cordial, positiva de referirse a una persona afrodescendiente que sí manejaba los códigos de la sociedad. Y entonces, y pardo es parecido, o sea, los pardos y los mulatos, pero sobre todo los mulatos son los más cercanos a la población española. Pardo y moreno son también cercanos, pero nunca tanto. Y negro es un término que solo se aplicaba a los africanos, las personas que no demostraban manejar los códigos españoles. Pero eso para el caso chileno, yo creo que en otros lugares era distinto. Sí, yo creo que para el caso de América, pensando, bueno, de Nueva España, pensando en ello, pues quizá aquí, por lo poco que he leído, tampoco he profundizado en ese tema, pero sí tiene que ver un poco más con las cuestiones biológicas, ¿no? Creo, no sé si alguien esté por aquí que pueda decir algo más, pero sí, creo que iba más bien con esta cuestión biológica, sí, social, ¿no? De quién era el padre o quién era la madre, como para haberle asignado el término mulato. Que sí, en el siglo XVIII sobre todo hay toda esta gama de figuras de castas, pero la ley luego no hace tanta referencia a eso, ¿no? Solo se queda en mulatos, y eso sí me parece que es lo que más hemos leído. Pues alguien, si tiene algún comentario, si han aparecido aquí, doctora, felicitaciones por parte de Rebeca Mireles, felicidades por su ponencia. Ella es habitante de aquí de Acolman. Felicidades también por parte de Marta Beatriz Coronel, que si no mal recuerdo, ella es de Texcoco, son de las personas que nos siguen en estas conferencias. Pues no sé, Francisco, ¿quisieras hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Gracias, espero que se escuche. Sí, se te escucha bien. Ok, gracias. Más que nada es una observación en términos de que las vírgenes negras están en la península ibérica por lo menos desde el siglo XV. Fueron llevadas por diferentes órdenes, principalmente frailes.
quizás una de las más famosas sea precisamente la Virgen de la Candelaria, que es una virgen negra, una virgen telúrica. Esta virgen se sienta y se da a conocer a través de la Iglesia Católica, y en ese sentido pienso que es adoptada rápidamente por los afrodescendientes y asimismo también por los indígenas, ya que en las Islas Canarias los guanches que también que la encontraron y la adoptaron, prácticamente la asumieron como una virgen indígena. En este sentido, pienso y creo que era una forma en que las órdenes mendicantes, principalmente en este caso la de los agustinos, haya tomado ventaja en ese conocimiento para influir de alguna manera en la constitución de la Cofradía de la Candelaria. Entonces, en ese sentido, el trabajo también de los agustinos, pues era, pienso yo, que es generar más adeptos a la causa mendicante, ¿no? Independientemente de que pues estaban por obligación para generar la evangelización en los diferentes territorios de la Nueva España y del Perú. Entonces, por ese lado, pienso que era como una práctica con maña por parte de los agustinos, sobre todo porque, pues, por lo menos aquí en la tradición en México, en donde nos obliga a ir viendo cómo van constituyendo ellos pueblos en los diferentes lugares de Mesoamérica, principalmente en aquellos que les llamaban tierras vírgenes, y que de alguna u otra manera se fueron apropiando de territorios de los cuales también eran ricos en materias primas. En este caso en particular, la apropiación de territorios y la explotación de la minería, por lo menos ahí en Santiago de Chile, como creo o pude haber entendido de la doctora Clausen, puede ser también una de las cuestiones significativas para el control, el manejo y sobre todo la utilización de diferente mano de obra en la explotación de los recursos naturales, ¿no? Ese es un punto de vista que, bueno, estoy desarrollando para una futura plática. Bueno, pues eso sería mi comentario, doctora. Y antemano, la felicito por el trabajo, que es estudiar a los agustinos, porque son los más difíciles de atender en cuanto al desarrollo de la historia de la orden religiosa. Gracias. Muchas gracias, Francisco. A ver si puedo agradecerte ese comentario, porque la verdad es que no he hecho una buena investigación sobre la Virgen de la Candelaria. Yo he visto que sí, en Canarias ella es efectivamente negra, y lo que tú dices es interesantísimo, muy sugerente, decir que ella por los guanches en Canarias es vista como indígena también. Indígena por lo tanto, llevarlo a América como para la población afro y indígena, como que es un poco la misma idea, ¿no? Es una virgen distinta, hecha para los otros o que representa a ellos. Me gustaría mucho rastrear esa pista que me das mejor y ver exactamente eso de las Canarias. Y luego también me pregunto, y tal vez alguien aquí sabe, si los agustinos se establecieron en Canarias, si tenían conventos en Canarias, porque ahí tal vez este escultor agustino que ofrece esculpir la Virgen, tal vez también tiene una historia allá, habrá pasado por ahí, habrá vivido en un convento. Así que de verdad, muchas gracias por dejarme trabajo que hacer. Bueno, en este sentido, si tenía convento en Canarias, ahora no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que varios de los frailes que en el siglo XVII van a ser priores de algunas, y sobre todo aquí uno muy cercano a Colman es de Canarias, por ejemplo. Llegó una barcada cuyo origen de la mayoría de los frailes, aunque venían de otro convento, pero eran de Canarias. Entonces sí habría que averiguar
un poquito más sobre ello, ¿no? Porque sí, no, creo que no tienen convento, pero sí mucha de la gente que llegaron a América tenía su origen, vaya, en Canarias, ¿no? Pues es otro filón para investigar, yo creo. ¿Alguien más si desea realizar alguna pregunta? Bueno, yo estaba pensando en una, pero se me olvidó. Bueno, no tanto. La cuestión de milicia, sabe que no conozco ningún caso de este lado en el Virreinato de Nueva España que haya tenido esto. Sí que participaron en algunas contiendas, pero no tanto esta creación de milicias. ¿Qué fue promovida por el gobierno de la capitanía? Bueno, pues sí, ¿cómo se formó esta militancia y que solo pertenecía a esta cofradía? La milicia de pardos y de naturales se instituyen por las necesidades de la capitanía, ¿no? Las fuerzas militares están preocupadas de la frontera sur, pasan por la costa del Pacífico estas incursiones europeas, y entonces las milicias de Santiago pasan a la costa y los indígenas quedan y los afrodescendientes quedan a cargo de ciertas labores en la ciudad. Da la sensación de que más que estar en una milicia, están en una, no sé, es como trabajo coercivo, ¿no? Que cumplen con estas actividades que son necesarias para la ciudad, y la ciudad tiene sus esclavos, algunos, pero en el fondo piden a estos grupos, pasándole el título de militar, sienten que pueden insistir que ellos hagan este trabajo sucio de la misma ciudad de Santiago. Entonces, pero yo no manejo bien la fundación de la milicia, excepto yo sé que son, para Santiago, comparado con otros lugares, es muy temprano. 1643 la verdad, es una fecha muy anterior a las milicias en otras ciudades de esta parte del mundo, por lo menos. Pues sí, interesante el dato. Pues me parece que no hay preguntas ni comentarios entre los que nos están acompañando en esta sesión. Entonces, doctora, pues si le parece, damos por concluida la ponencia. No sin antes agradecerle, de verdad que ha sido un tema muy interesante y que nos abre como para seguir investigando, ¿no? Claro que la presencia de agustinos en el continente, ¿no? Es poco estudiada, más que con algunos mismos frailes de la orden que hasta hace unos años por ahí han conformado la organización, ay, se me va el nombre, pero que están investigando un poco los lugares donde se han asentado, ¿no? Entonces sí, ha sido y es una tarea todavía pendiente. Y la verdad es que el tema que usted nos ha presentado nos ha parecido muy, muy interesante y muchísimas gracias por haber aceptado, por estar con nosotros. Y bueno, pues nuevamente a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del mío propio le agradecemos que nos haya acompañado. Y gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en esta sesión y los esperamos el próximo 28 de junio. Bueno, un comentario último de Alan Gutiérrez que dice, muy interesante todo, sin duda alguna el mundo agustino está conectado en el mundo. Muy bien. Muy bien.